Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Pues otro día más, otro domingo que pues le damos las gracias al Señor por concedernos el privilegio de estar nuevamente aquí en este lugar, tratando de llegar a ustedes por este medio. Espero que hayan estado bien y que el Señor pues haya bendecido sus vidas. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que pues esta vez nos están acompañando. Así que, como siempre, tenga su Biblia a mano por cualquier versículo o lectura bíblica que nosotros podamos hacer esta mañana. Ustedes la puedan leer, o incluso si quieren pueden tomar nota de las escrituras para más adelante pues puedan revisarlas y puedan ser de edificación para cada uno de ustedes. Pero yo también ahora quiero invitarlos siempre, como siempre, a que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor, porque es a Él a quien nos dedicamos y a quien damos la honra y la gloria. Así que, hermanos, amigos, ahí como estén, pueden orar conmigo con sus propias palabras o como yo lo estoy diciendo, ¿no? Y dice así: Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, Señor, le damos gracias, Padre eterno que está en los cielos. Gracias, Padre, por este momento que nos concede estar aquí, Señor, en este lugar, tratando de proclamar, de llevar un mensaje de exhortación, de llevar un mensaje para mis hermanos y hermanas, Señor, amigos y amigas, que podamos ver a través de este mensaje su presencia, Señor. Padre, le pido que nos edifique, Espíritu Santo, se mueva en el corazón de cada uno de nosotros, en la mente de cada uno de nosotros, Señor. Que este tiempo sea para glorificarlo y darle honra, porque digno es usted, Señor. Gracias, Padre. Yo, como siempre, me quito a un lado para que sea usted, Espíritu Santo, el que vaya ministrando conforme las palabras salgan de mis labios. Ponga esas palabras correctas, Señor, y que sean necesarias para la edificación no solo de mi alma, sino la de mis hermanos y de mis amigos. Le doy gracias, Señor. Glorifíquese en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, también, disculpen, también pues es necesario que nosotros pues hagamos, vamos a decir, no una costumbre, pero por lo menos podamos siempre, cada día, honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras primicias, aquello con lo que, digamos, vamos a honrar al Señor. Y por ejemplo, cada mañana, que lo primero que salga de nuestros labios sea una gratitud, una acción de gracias por concedernos un nuevo día. Y eso pues es, como decir, las primicias del día. Ahora pues hagámoslo también con nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestros talentos y habilidades que el Señor nos ha dado. Y para eso, pues ustedes saben, la escritura que tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice de esta manera: lo hacemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre Celestial, gracias, Señor, que nos concede dar, Señor, de lo primero que llega a nuestra vida, de lo primero que tenemos, Señor, de nuestra economía. Padre, por esos momentos, por aquellos días en que cada vez que abrimos nuestros ojos, Señor, lo primero que vemos, Señor, es ver, Señor, en su presencia, Señor. Yo sé que usted está en espíritu, pero en verdad es usted con nosotros, Dios con nosotros. Gracias, Señor, y por eso le damos gracias, porque nos concede ese privilegio de poder ofrendar de lo primero que usted nos concede, Señor. Gracias, reciba este diezmo, esta ofrenda, nuestros talentos, Señor, y habilidades, como un olor a fragante ante usted, Señor. Bendiga a mis hermanos y a mis amigos, que en su corazón está el poder dar, Señor, de lo mucho que usted nos puede dar o nos da, Señor, abundantemente. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, amigos, también yo quiero que veamos, sigamos viendo pues el tema sobre la oración. Sabemos que la oración pues es un discurso, ¿cómo decirles? Proviene de
una palabra que por cierto ahorita se me escapa, pero que significa un discurso. La oración es un discurso que nosotros podemos ofrecer al Señor, o incluso podemos hacerlo con otras personas, porque una oración puede ser simplemente pues en el ámbito familiar, podemos decir cómo está, cómo has estado, y eso es una oración, pero cuando se refiere a la iglesia tiene un sentido un poco más profundo, es algo más espiritual. Eso es lo que lo podemos ver más allá del lenguaje humano. Como dijimos, la oración pues, es una conversación que usted y yo podemos tener con Dios. En ella Dios nos está invitando a tener una relación personal con Él. Y debemos de saber de que es por medio de la oración en la que nosotros, usted como creyente, podemos glorificar y alabar al Señor. Amigo, si usted nunca ha tenido la oportunidad de alabar al Señor, pues la oración es un medio en el cual usted puede alabar y glorificar al Señor. La oración no es solamente un intercambio de palabras. Es como decirles, es la actividad suprema del alma, es la actividad del alma cuando uno de rodillas está frente al Señor. Cuando usted frente a frente está con Dios, de rodillas o en la posición en la que usted esté. Y es una actitud, es como vamos a decir, es una actitud en la cual también cada uno de nosotros va a ser bendecido porque tenemos esa comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Porque sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a llevar estas oraciones ante el Padre con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos cómo expresar, hay veces no somos específicos cuando estamos hablando con el Señor, y eso es una de las cosas que tenemos que ser conocedores, tenemos que ser conscientes de que cuando estamos hablando con Dios, tiene que ser de una manera específica, una manera en la que usted pueda alabarlo y glorificarlo específicamente por lo que Él es, por lo que Él representa para usted. Pero en esencia, pues la oración es simplemente hablar con Dios. Es como que usted lo haría con algún amigo, con un pariente, un familiar, con su hijo, ¿no? Esa conversación que usted puede tener con ella. Pues de esa misma manera es la oración, es la que nos permite tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, Jesucristo nos dio un ejemplo de cómo orar, la cual es fundamental para nuestro entendimiento de lo que es la oración y de lo que es nuestra comunión, para que, o más que todo, para que este entendimiento podamos entender que es una función natural, persistente y común en nuestra vida, que se desarrolle de esta manera. Ahora, cuando usted busca al Señor en secreto, porque la verdad es que el tema de esta oración es buscar al Señor en secreto. Y es una manera que vamos a ir comprendiendo un poquito más adelante. Pero para que cuando nosotros estamos en esta condición, cuando estamos buscando al Señor en lo personal, en lo secreto, hay un peligro. Y es un peligro grande que ocurre cuando la oración pueda ser persistente y efectiva. Y el peligro es que se puede convertir en un hábito que no tenga pasión, que no sea fervorosa. Mire, el pastor John Preston del siglo XVII, él percibió este peligro que puede existir cuando uno está orando. Y dice él, si se lleva a cabo de una manera demasiado formal o habitual, pues sería mejor que se omitiera completamente la oración. Porque el Señor considera las oraciones de calidad y no de la cantidad. Un ejemplo, si usted manda a alguien, a un amigo, a un siervo, si usted es dueño de alguna compañía y usted manda a alguien a que le haga una fogata en el patio, vamos a decir, y este hombre o esta mujer viene y trae madera verde y le pone un carbón debajo para encender el fuego, no va a ocurrir la fogata porque la madera está verde. Esta persona debe conseguir madera seca y debe de soplarla insistentemente hasta que la llama arda y sea adecuada para el uso que se le va a dar.
Ahora, cuando es por deber, las cosas, vamos a decir, se pueden llevar con eficacia, pero se van a llevar con eficacia cuando el corazón está estimulado para hacerlo, para hacer lo imposible o lo más que se pueda. Y entonces la persona pues se va a adaptar a lo que está haciendo, ¿no? Pero la verdad es que si usted descubre que su corazón se está aferrando demasiado al mundo y a las cuestiones que hay en el mundo, es mejor dejarla, apartarse de ella. Y podamos decir que si usted nota que no tiene ganas o está indispuesto para orar, usted lo que debe hacer es elevar el alma al Señor y no ceder, no darse por vencido, seguir, continuar hasta que ese deseo, ese fervor se avive, como esa llama que empiece a surgir. Porque de otra manera, si no ocurre de esta manera, la oración va a ser falsa, o sea, no va a tener un sentido, porque el hombre, o porque usted o yo, vamos a decirlo, no estamos dispuestos a dejar las cosas, o lo que tenemos que hacer como un deber. Si no dejamos, si lo tomamos como un deber, pues muchas veces no va a lograrse. Y no se va a lograr que tenga fervor, que no sea no se va a lograr que la oración sea viva y celosa de estar en la presencia de Dios. Desgraciadamente, todos los creyentes, o la mayoría de los creyentes, se pueden relacionar hasta cierto punto con estas palabras. Porque déjenme decirles que no hay nada tan sagrado que Satanás no quiera invadir. De hecho, cuanto más sagrado es el tiempo, o cuanto más sagrado sea lo que uno está haciendo, más deseo tiene él de profanarlo. Mira, no hay más cosas que le agraden a él que interponerse durante la intimidad que usted tiene con el Señor en una oración sagrada. Él le gusta interponerse en esos momentos en los cuales cada uno tiene esa comunión íntima con Dios. Y la verdad es que en el medio de esto no hay pecado más poderoso y destructivo que el orgullo. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez que venimos ante el Señor o delante del Señor, en una adoración pura y sincera, con un corazón dispuesto a adorarlo, muchas veces podríamos ser tentados a adorarnos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. El pecado nos va a conducir a tomar caminos cortos en todas las disciplinas cristianas. Y cuando usted y yo sucumbimos ante esta tentación, lo que va a ocurrir es que la falsedad o la hipocresía se va a convertir en el modelo de nuestra vida, sin que nos demos cuenta. Y puesto que es un peligro sutil y destructivo para cada uno que sea un creyente, un cristiano, Jesucristo fue rápido en condenar esas actitudes de los partidarios que ellos tenían. Jesucristo nos da un ejemplo, porque a través de la Escritura podemos ver que el grupo más culpable que incurría en esto fueron los líderes judíos y religiosos, porque se esperaba que ellos fueran los que más apoyaban, los mejores, los más grandes seguidores de Jesucristo, pero al contrario, fueron sus peores enemigos. ¿Y por qué fueron sus peores enemigos? Porque las obras justas y las palabras que salían de nuestro Señor Jesús condenaban las prácticas injustas que ellos tenían. Y Jesucristo, para proteger a sus seguidores, a sus discípulos de esa influencia, les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 12, versículo 1. Los fariseos, por medio de su tradición rabínica, habían tenido éxito en corromper y pervertir todas las cosas buenas que Dios le había enseñado a través de sus profetas a la nación de Israel, incluyendo la práctica de la oración. Y quiero hacer un paréntesis para decirles que vamos a estar viendo lo que los líderes judíos y los religiosos y los creyentes hacían
todo lo que ellos hacían nosotros como iglesia, vamos a decir que vamos paralelo a lo que ellos hacían. Usted se va a dar cuenta por qué. Incluso yo creo que ya más o menos usted se da cuenta. Ninguna religión en el mundo había tenido un estándar y una prioridad más elevada de la oración que el judaísmo. Como pueblo escogido de Dios habían sido favorecidos para tener esa comunicación con Él. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la perspectiva judía sobre la oración? Mire, los judíos del Antiguo Testamento, ellos deseaban orar, sabían que tenían que orar con ellos, creían que Dios quería que se acercara a Él. Ellos no temían a Dios de la manera que los pueblos paganos que los rodeaban temían de sus dioses. De hecho, los rabinos decían que Dios anhelaba las oraciones de los justos y sin lugar a dudas, ellos reconocieron o sacaron esa verdad del Salmo 145, versículo 18, el cual dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. No había ningún judío que tuviera un espíritu correcto que jamás dudara de la prioridad que Dios le asignó a la oración. Los rabinos creyeron exactamente y correctamente que la oración no era solamente una comunicación con Dios, sino también una arma poderosa que liberaba el poder de Dios. Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Imagínense lo que está diciendo el salmista. Ahora, ¿cuál fue la esencia de su entendimiento sobre la oración? Pues la palabra de Dios dice claramente que Dios quiere escuchar las oraciones de las personas, de la gente. Es más, Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, dentro de la sociedad judía, ellos tenían un método dirigido al estudio y comprensión del éxito, al cual le llaman Midrash. Y según este estudio dicen lo siguiente acerca de lo que dice el Salmo 65:2, que un hombre mortal no puede comprender la conversación de dos personas, hablando al mismo tiempo. Pero eso no sucede con Dios. Todos pueden orar delante de Él y Él entenderá y recibirá todas las oraciones. Ahora, los maestros judíos avanzaron un poco más. Ellos enseñaban a la gente, a las personas, a orar constantemente y a evitar el orar solo cuando estaban desesperados, cuando había una necesidad. Mire, una de las tradiciones judías dice, y probablemente es un dicho que usted lo ha escuchado aquí, ¿no? En nuestro tiempo, tal vez aquí en este país o en su país. Dice así, honra al médico antes que necesite de él. La oración no debe ser usada solo para llamadas de emergencia. Debe ser una conversación ininterrumpida, cimentada en base a una comunión con Dios, que sea viva y amorosa. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta oración? De las oraciones que ellos tenían. Mira, los judíos creían que sus oraciones debían incorporar los siguientes elementos. Una, la alabanza amorosa. Pues el salmista dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de siempre en mi boca. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Usted lo puede ver eso, puede leer el Salmo 34 y el Salmo 51. Ahí se están explicadas todas estas alabanzas que uno puede tener, versículos donde uno puede alabar al Señor con un amor, con un agradecimiento, o sea, expresando el amor que usted le tiene a Él. Otro elemento es la gratitud y la acción de gracias. Si nos vamos al libro de Jonás, Jonás dijo en el capítulo 2, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La verdad es que en una relación con el Dios de los recursos celestiales, siempre va a haber algo por cual agradecerle. Pues les decía al principio, cuando usted abre los ojos en la mañana, después de dormir una noche, dale gracias al Señor que usted puede ver un nuevo día, que usted puede respirar, que
que usted puede ver a su familia, a sus hijos, sus hermanos, a sus padres. Dice, ¿por qué no darle gracias? Y luego cuando usted sale de la casa, ver ese sol resplandeciente, o ver las nubes, o ver el cielo claro y azul, ¿por qué no darle gracias al Señor? Esa debe ser un elemento en nuestra oración. Otro elemento es la reverencia. Miren, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos no se apresuraban con ligereza. Cuando iban a estar ante la presencia del Señor, cuando iban a la presencia del Señor, no iban con ligereza. No lo trataban como que si fuera un hombre. Lo veían con una reverencia. Reconocían que cuando oraban, estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. Mire lo que dijo este hombre profeta judío, Isaías. Él dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y su respuesta fue en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense, con qué reverencia este hombre se sabía que había visto a Dios. Tenía una reverencia ante Dios. Otro elemento es la obediencia paciente que deben de tener. Los judíos debemos de tener nosotros también. No crea que porque estamos hablando de que el pueblo judío, no. Usted y yo como iglesia tenemos tenemos que estar conscientes de estos elementos en nuestras oraciones, si queremos que nuestras oraciones sean respondidas o tengan una respuesta. Debemos de entender de que nuestra relación con Dios, nuestra oración con Dios, es esa comunión, esa comunicación con el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios al cual usted con reverencia debe de acercarse. Debemos entender que nuestro acercamiento a Él debe ser con humildad, sencillez, reverentes, con acción de gracias, con una actitud amorosa, y debe ser obediente uno. Miren, los judíos sabían que era un error orar si sus corazones no estaban perfectos, no estaban bien. Y no digo perfectos, sino que estuvieran bien. Un verdadero judío no tenía reservas. Él se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia, deseando agradarlo. Así debe ser nosotros, acercarnos a Él obedientemente, que nuestro deseo sea agradar a Dios. Si usted quiere ver cómo se puede agradar a Dios y ser paciente y obediente, pues lea el Salmo 119. A lo largo de él se afirman todo esto, todo lo que es la obediencia al Señor. Otro elemento es la confesión. Los judíos devotos, aquellos creyentes, sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios en oración, tenían que purificarse del pecado, de lo que habían cometido, de los errores o faltas que habían hecho. David tuvo esa perspectiva cuando él dijo en el Salmos 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Y la respuesta dice, el limpio de manos y puro de corazón. Podemos ir viendo cuáles son esos elementos que hay en nuestras oraciones. Otro elemento es el desinterés. Mire, todos los judíos tenían un sentido de solidaridad. Sus oraciones abarcaban el bienestar de la comunidad. No se reducían a las necesidades personales o individuales. Hay un ejemplo. Mire, los rabinos usualmente oraban y le pedían a Dios que no escuchara la oración de un viajero, porque éste podría orar para tener un viaje placentero, con un buen clima, cuando en realidad el pueblo de esa localidad necesitaba lluvia para todos sus cultivos. Tanto era así, ellos eran tan desinteresados de sus propios bienestar, sino que procuraban el bienestar de las demás personas. Muchos de nosotros venimos a Dios con dos pronombres favoritos. Cada oración que nosotros tenemos está yo y mí. Yo necesito esto. Mi petición es esta. Yo te pido, Señor. En fin,
Ese es lo primero que nosotros ponemos. No nos enfocamos en Dios, no le damos gracias a Dios por quién es Él. Simplemente vamos directo con nuestras peticiones. Y no nos ponemos a pensar en los demás, de aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Pero una cosa sí es que usted debe entender, yo debo entender que necesitamos estar dispuestos a sacrificar lo que parece que es mejor solo para nosotros. Porque en realidad Dios tiene un plan mucho más grande para todos en conjunto, para toda la iglesia. No es solo para determinada persona, es para todos. Otro elemento es la humildad. Mire, un verdadero judío, cada vez que iba delante del Señor en una oración, lo hacía para someterse a la voluntad de Dios. Es más, si usted ve en la Escritura, el judío que vivió, que vino a la tierra y que tenía un corazón dispuesto, un corazón agradecido, era un judío, verdaderamente un judío, era Jesús. Mire, en sus oraciones, en la oración que tuvo en el huerto de Getsemaní, antes de llegar a la cruz, él le decía al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, imagínese, sabiendo que estaba enfrente, que enfrente tenía una situación difícil en su vida, en la cual él pues iba a entregar su vida por el perdón de todos nosotros. Él iba a llevar el pecado de todos nosotros y dejarla en esa cruz. Mas sin embargo, él no pidió que se hiciera la voluntad de él, o que se hiciera lo que él quería. Él dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando usted ore, o cuando yo oro, cuando venimos nosotros en oración, en vez de pedirle al Señor que haga nuestra voluntad, debemos conformarnos a la voluntad de Dios. Debemos pedirle que su voluntad obre en medio de nosotros y que le dé a usted y a mí la gracia de poder disfrutar. Otra cosa es la perseverancia. Estos judíos, los judíos verdaderos, creían que, y enseñaron más que todo, que la oración debía ser persistente. Hay un ejemplo de ello. Mire, cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, la segunda vez, estos gentes se hicieron un becerro de oro. Probablemente usted ya lo ha escuchado. Pero cuando Moisés se dio cuenta, cuando él regresó, él se dio cuenta del pecado que habían cometido. Y él lo que hizo fue orar 40 días seguidos. Yo no sé si usted puede orar 40 días seguidos, pero Moisés oró 40 días seguidos para que Dios los perdonara del pecado que habían cometido. Él perseveró en la oración, no se detuvo, no paró de orar a los 5 o 10 minutos, él continuó. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 9, versículos 25 y 26. Ahora, ¿cuál fue la alteración rabínica de la oración? Mire, a pesar de que la herencia era grande, la herencia de oración era grande, varios defectos se inmiscuyeron en la costumbre de orar del pueblo de Israel. Una de ellas, la oración se convirtió en un rito. Establecieron palabras y maneras y formas de orar y luego pues simplemente las leían o las repetían de memoria. Las oraciones se convirtieron en una rutina, en un ejercicio religioso semiconsciente. Podían recitarlas sin que la persona participara mental o apasionadamente. Las oraciones rituales más comunes que ellos tenían están comprimidas en dos. Una, el Shema, y el otro, el Shemot Esrai. El Shema es una composición de frases escogidas del libro de Deuteronomio. Usted probablemente ha escuchado una que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aparte de eso, usted la puede ver, hay otras frases o oraciones o frases que decían en el libro de Números, capítulo 15, versículos 37 al 41. El Shemot Esrai
incorporaba 18 oraciones para diversas ocasiones y ambas, el Shema y el Shemot Yisrael, debían ofrecerlas todos los días, sin importar dónde estuviera la gente o qué es lo que estaban haciendo. Y de esta situación se pudo identificar o se puede ver tres actitudes que había en las personas. O tres actitudes que caracterizaban a esta gente, a la gente que ofrecía las oraciones. Una de ellas era que los judíos, era aquella en los cuales los judíos que tenían, o se refiere a los judíos que tenían un corazón sincero, y estos usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios. El otro grupo, se puede decir, recitaban las palabras entre dientes de manera indiferente y superficial, y lo hacían con una rapidez posible, con la mayor rapidez posible. El otro grupo, se puede decir, era como los escribas y fariseos, que ellos recitaban meticulosamente las oraciones, asegurándose de articular, de decir cada palabra y sílaba perfectamente. Otra alteración fueron que las oraciones eran como recetas o recetadas. Mire, los judíos habían desarrollado oraciones para todo asunto, toda ocasión. Incluían la luz, la oscuridad, el fuego, la lluvia, luna nueva, buenas noticias, malas noticias. Y la verdad es que era casi seguro que la intención que ellos tenían, la intención original, era traer cada aspecto de sus vidas a la presencia de Dios. Pero debilitaron esa meta. La debilitaron porque la dividieron y la fragmentaron, la fraccionaron las oraciones. Y cuando ellos limitaron la oración a horas específicas y ocasiones específicas, convirtieron la oración en un hábito que se enfocaba en temas o situaciones que estaban ya recetadas o predispuestas para ello. No era un deseo genuino o una necesidad genuina. A pesar de todo eso, hubieron muchos judíos fieles, como por ejemplo Daniel. Él usó todos estos momentos como recordatorio para acercarse a Dios con sinceridad y pureza de corazón. Usted lo puede leer. Si usted ha leído el libro de Daniel, usted verá que es bien interesante todo lo que es un libro profético. Pero en este caso usted puede leer capítulo 6, versículo 10. Ahora otra alteración eran las oraciones largas. Los líderes religiosos apreciaban las oraciones largas. Creían que la santidad y la efectividad de la oración se relacionaba directamente con lo que duraba. Pero Jesús advirtió en contra de los escribas, porque él les decía que por pretexto hacen largas oraciones. Marcos 12:40. Aunque le voy a decir que una oración larga no es necesariamente muy sincera o poco sincera, pero eso sí, se presta a tendencias peligrosas, como por ejemplo la pretensión o ser pretencioso o repetirlas o recitarlas de memoria. Nosotros como iglesia estamos sujetos a las mismas tentaciones hoy en día. Con demasiada frecuencia confundimos el uso de las palabras que rebuscamos con la importancia de las palabras. Confundimos la repetición con la recitación de memoria. Pero la verdad es que hoy en día estamos sujetos a todas estas cosas. Hay otra cuestión, las repeticiones vacías. Esa fue una de las peores faltas que tuvieron los judíos. La peor falta que tuvieron fue adoptar la práctica que tenían los pueblos paganos, que repetían, no tenían sentido las oraciones que tomaban. El ejemplo de ello lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 29. En ella se describe cuando el profeta Elías está enfrentando a los profetas de Baal. Y cada uno de estos profetas, para intentar que su Dios respondiera, hacían un montón de frases y palabras y gritaban y se sajaban los brazos y les salía la sangre con la intención de que Dios
sus dioses, contestar a la oración. Otro problema fue que para ser vistos y oídos por los hombres, ese fue un problema grande. Aunque las otras faltas realmente no fueran necesariamente erróneas en sí, ya que simplemente fueron llevadas a los extremos, se pusieron a los extremos, demasiado, se extralimitaron y las usaban de una manera que no tenía sentido. El deseo de usar la oración como una oportunidad para presentar su espiritualidad ante los hombres es equivocada. ¿Por qué? Porque le roba a la oración el propósito principal, que es glorificar a Dios. Mire, el Señor Jesús dice en Juan 14:13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese debe ser el propósito principal de nuestra oración, glorificar, que el Padre sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, Cristo condena esto. En Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús condena la práctica de orar que tenían los fariseos en dos áreas específicas. Una, la oración egoísta, y otra, la oración que no tiene sentido. Cada área de esta manifiesta una o más de las fallas que habían corrompido la verdadera oración. Una, la oración egoísta. Y la verdad es que como la raíz es el orgullo, pues Jesús tenía que tratar primero con aquellos que oraban para exhibir su propia o su supuesta espiritualidad, la que hacían ante los demás hombres. Él les dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque la verdadera oración debe enfocarse en Dios, no en otras cosas, ni en otras personas. Es necesario que se enfoque en Dios. Ahora, hay un público falso, y esos son los hombres. Mire, los escribas y los fariseos oraban por la misma razón que hacían todas las demás cosas, porque la esencia de su justicia era llamar la atención a sí mismos, y buscaban que se les diera la honra. Por eso es que Jesús dijo que no entrarían en su reino. Usted lo puede ver en Mateo 5:20. Ahora, no había nada malo de estar en pie y orar en las sinagogas, o aún la práctica de orar en las esquinas. Esa no era errónea en sí mismo. Pero mientras la oración fuera sincera, era apropiada en cualquier lugar. La vez pasada dijimos que usted puede orar como usted desea. Puede orar sentado, puede orar acostado, de rodillas, puede orar parado, puede orar con las manos en alta, con las manos pues dobladas, agachadas la cabeza, en fin, usted puede orar de la manera que usted sienta, media vez que la oración sea sincera. Puede orar en la mañana, puede orar en la noche, a cualquier hora del día. Toda vez que su oración sea sincera, usted lo puede hacer de la manera más conveniente para usted. Pero la verdadera maldad de estos adoradores hipócritas no fue el sitio donde llevaban a cabo sus oraciones, sino que era su deseo de exhibirse para ser vistos por los hombres. Y de eso resultaron culpables. Por eso resultaron culpables de orgullo. Pues eran como el fariseo de la parábola de Jesús, que podemos ver en Lucas capítulo 18. Por cierto, dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Todo lo que ellos recibieron fue lo que los hombres pudieron darle. Es imperativo, hermanos, que tomemos muy en serio la advertencia que Jesucristo hace en Mateo capítulo 6, versículo 5. Tener intimidad con cualquier persona requiere de franqueza y sinceridad. Y eso, desde luego, se aplica a nuestra relación con Dios. Usted tiene que ser franco y sincero con Dios. No tiene que venir imaginando o poniendo, ¿cómo le dijera?
siendo no sincero con Dios. Porque Dios de todas maneras conoce nuestro corazón. Desde el primer momento en que nos acercamos, Él ya conoce nuestros pensamientos. O sea, entonces no tenemos que venir a fingir. Sea sincero y franco cuando usted viene ante el Señor. Si usted quiere alguna vez, usted quiere experimentar el poder y la pasión en esa comunicación con Dios, con el Señor, debe de empezar usted asegurándose de que sus intenciones sean como las del publicano, en capítulo 18, versículos 13 y 14. Miren lo que decía este hombre. Jesucristo nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se acercó con una actitud humilde y penitente. Era un hombre sincero, reconociendo sus propias faltas y reconociendo que estaba ante Dios, el Dios eterno, el Rey de Israel, el Rey de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿cuál debe ser el verdadero público? Dios. Mire, en el contraste que hace Jesús con los que practicaban una falsa, digamos, oración, Él les dijo a sus discípulos, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto o está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Usted lo puede ver en Mateo 6:6. Ahora, fíjese que el Señor no recomienda el momento ni la ocasión para orar. Cuando Él dice, cuando ores, está dando una flexibilidad para orar en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia donde sea necesario. No está diciendo que lo haga en esta forma, o aquí, allá, o en un lugar específico. Y para hacer un contraste más grande entre el modelo que Dios ponía para orar y el que practicaban los fariseos, Jesús les dice, cuando ores, entra en tu habitación. No está diciendo que hagan como los fariseos. Esta habitación puede ser cualquier lugar. Puede ser un cuarto que tenga usted en su casa o en su negocio. Hay un cuarto específico donde usted puede orar. Incluso yo me atrevería a decir, si usted está en su carro, pues ese es el lugar correcto. Un lugar donde usted puede estar alejado de toda distracción que pueda ocurrir a su alrededor. Pero la verdad es que para orar, el lugar para orar, no fue lo que Jesús quiso enfatizar, sino la actitud. Si un verdadero adorador le parece necesario, debe buscar el lugar privado más aislado disponible para evitar toda distracción. Porque solo así va a poder concentrarse en Dios y dirigirse a Él y solo a Él. Mire, la mayor parte de nuestra costumbre de orar debería llevarse a cabo literalmente en secreto. Jesús con regularidad dejaba a sus discípulos para poder encontrar un lugar y estar a solas en oración. Pero hay ocasiones cuando la oración pública también edifica a aquellos que la escuchan, porque ésta representa los sentimientos y las necesidades y la convierten en intención igual a una oración ofrecida en el lugar más privado posible. O sea, cuando la oración en público es sincera y representa las necesidades y sentimientos de los demás, pues es igual a una oración que se hace en lo secreto. Cuando oramos con la actitud correcta, nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. Porque el secreto más importante que ve no son las palabras que decimos en la privacidad de nuestro cuarto, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Esos son los secretos que más le preocupan a Él. Cuando ve que Él es el centro verdadero de nuestras oraciones, vamos a recibir la recompensa que solo Él nos puede dar. Ahora, Jesús no está diciendo cuál será la recompensa, pero sabemos que Dios es fiel y que Él va a bendecir a aquellos que vienen a Él con sinceridad y humildad. Cristo condena la oración vacía. Las oraciones de los escribas y fariseos se ofrecían no solo con un mal espíritu,
sino también con palabras carentes de sentido. No tenían sustancia ni contenido significativo. Para que sea aceptable a Dios, las oraciones tienen que ser expresiones genuinas de adoración y de solicitud y pedido sincero. Hay un contenido falso, la repetición vana. La práctica del uso repetido, que no tiene ningún sentido, fue muy común en religiones paganas de la época en que Jesús estuvo aquí. Tal como lo es ahora en día. Hay muchas religiones en día que hacen lo mismo. Por eso es que la advertencia fue clara y dijo, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En realidad la frase usar vanas repeticiones en el texto original se está refiriendo a la conversación ociosa y desconsiderada que no tiene ninguna consideración hacia quién se está dirigiendo. Los judíos, ellos adquirieron esta práctica de los pueblos gentiles, de los pueblos paganos, porque ellos creían que la oración era una cuestión de cantidad. Suponían que serían oídos por todo lo que ellos decían, por todas las palabras que salían. Para los gentiles la oración era una cuestión relacionada con la ceremonia religiosa. Y esto se convirtió en lo mismo para los judíos, porque esta oración no requiere un esfuerzo. Estos tipos de oraciones eran indiferentes a la comunión verdadera con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros haría bien en oír la advertencia de nuestro Señor. Todos hemos sido culpables, de repetir la misma oración, ya sea comida tras comida o en reunión tras reunión, pensando poco o nada en Dios. La oración que se hace sin pensar y en forma distanciada es ofensiva a Dios. Tenemos que tener ese entendimiento. Si queremos que Dios nos escuche, todas estas cosas las podemos aplicar a nuestra vida personal de oración. Ahora, Jesús no está prohibiendo que se hagan repeticiones genuinas. La repetición honesta y propiamente motivada de necesidades o alabanza no está mal. Pero lo que está mal es la recitación indiferente, mecánica, de frases y palabras que suenan espirituales. Y en realidad sí lo son. Ahora, ¿cuál es el verdadero contenido? Las peticiones sinceras. Miren, en contraste con aquellos que usaban repeticiones vanas, Jesús dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El propósito de la oración no es que nosotros le informemos y convenzamos a Dios para que conteste nuestras necesidades. No, el propósito de la oración es que abramos esas líneas de comunicación que sean sinceras y continuas con nuestro Padre. La oración, más que todo, es compartir las necesidades, cargas y deseos profundos de nuestro corazón con Dios. Él quiere escucharnos y tener comunión con nosotros, más de lo que nosotros podíamos tener con Él. ¿Por qué? Porque su amor es mucho más grande que nuestro amor por Él. Por eso es necesario que vengamos a Él con esa disposición de buscarlo a Él, de agradarlo a Él, de alabarlo a Él, primeramente, porque Él es nuestro Padre Celestial y tenemos que hacerlo en una forma en secreto, ya sea en nuestras habitaciones, en cualquier lugar, como hemos dicho anteriormente. Aún se hace en público, pero que sea sincera lo que se está haciendo. Si usted alguna vez quiere conocer el poder y la pasión de la práctica de orar, déjenme decirle que necesita orar con un corazón devoto, con un motivo puro, buscando solo la gloria de Dios. Usted necesita también orar con un corazón humilde, buscando solo la atención de Dios, no la de los hombres. Ahora, finalmente usted necesita orar con un corazón confiado, sabiendo muy bien que Dios ya sabe lo que usted necesita. Si usted se dirige a Dios de esta manera, como hemos explicado aquí, Dios lo va a recompensar en una manera en que usted no se imagina, ni se podrá imaginar. Y aparte de eso, usted va a aprender el valor de estar a solas con Dios. Lo que
significa estar a solas con Dios. Con Dios debe ser lo máximo, nuestra máxima necesidad. Porque nosotros como humanos muchas veces le damos una gran importancia cuando estamos con nuestros seres queridos. O cuando estamos pretendiendo a un muchacho o a una muchacha o en una relación. Le damos esa prioridad, le damos esa importancia. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Usted debe buscarlo con esa necesidad, con esa prioridad. Debe ser lo primero, porque Dios nos está concediendo todo. Y cuando nosotros hacemos todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a como Él quiere escucharnos, como Él quiere vernos, sin estar repitiendo continuamente, si son sinceras está bien, pero tienen que salir del corazón, no de los labios para afuera. Él nos va a recompensar si lo hacemos de esa forma. Hermanos, amigos, si usted verdaderamente no ha entendido lo que es hablar con Dios, porque tal vez usted no ha entregado su vida o porque no sabe qué es entregar su vida a Cristo, porque una vez que usted lo hace, usted va a poder tener esa comunión con Dios. Mientras usted no se haya arrepentido, no haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador, probablemente sus oraciones no van a ser escuchadas. Yo le invito a que usted tome esa decisión ahora. Usted quiere conocer más a Dios, quiere relacionarse más con Él, quiere tener esa comunión con Él, esa comunicación con Él y que Él la pueda tener con usted. Usted tiene que hacer una cosa. Si usted nunca ha recibido a Cristo, hoy es el día. No deje para mañana lo que usted puede hacer ahora. Hoy tiene sus 5 sentidos, hoy es la oportunidad. Y si usted quiere hacerlo, puede hacerlo conmigo de esta manera. Puede repetir lo que yo diga o usted puede hacerlo en sus propias palabras. Y hermano o hermana, si usted se ha alejado del Señor, pues qué mejor momento para poder volver a esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, ese punto donde usted puede orarle y agradecerle y glorificarlo por lo que Él es y lo que Él significa para usted. Si usted, amigo, quiere hacerlo ahora, puede hacerlo de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he pecado y lo he ofendido. Me arrepiento. Le pido me perdone. Le pido perdón, Señor. Yo, Señor, reconozco que usted murió en la cruz por mis pecados. Yo le pido que venga a mi vida, haga de mí una nueva persona. Yo lo recibo como Señor y como Salvador. De aquí en adelante me comprometo a seguirle, a ser obediente, a buscar esa comunicación con el Padre Celestial a través de usted, ayudados por el Espíritu Santo, para que mi oración pueda llegar como debe ser ante nuestro Padre Celestial. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, Señor, y le doy gracias en su nombre, Señor Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, déjeme decirle que tomó la mejor decisión y usted es una nueva criatura. De aquí en adelante usted es una nueva criatura. El Señor se va a encargar de irlo guiando, dirigiendo sus pasos, para que usted pueda tener esa mejor comunicación, esa comunión íntima con el Dios eterno. Hermana y hermano, si usted lo hizo, gloria a Dios. El Señor merece nuestra adoración y merece que nosotros vengamos a Él humildemente, con sinceridad. Y qué mejor que usted haya tomado esa decisión ahora. Hermanos, yo quiero ahora despedirme de este tiempo y los invito a que oremos para despedir este tiempo. Las próximas semanas continuamos con otro tema más sobre la oración y espero que no se lo pierdan. Y pues los invito a que oremos, ya sea como yo estoy diciendo o como está en su corazón. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este nuevo día, por amarnos, Señor. Venimos ante su trono de gracia con un corazón humilde, Señor, y agradecido en el nombre de Jesucristo, suplicando, Señor, que su Espíritu Santo cada día nos ayude a orar con palabras sencillas y específicas, que busquen tener una mejor comunión con usted, Dios mío, que nos ayude a conocer el poder y la pasión cada vez que oramos buscando su atención, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que nuestra alma no se olvide de sus bendiciones, Señor. Reciba la honra, la gloria y nuestra alabanza, Padre. Pedimos también por el presidente y el vicepresidente de esta nación, que ellos también
puedan sentir ese deseo de orar, de comunicarse con usted buscándolo en su palabra, Señor, que puedan tomar mejores decisiones para dirigir esta nación. Le damos gracias por los doctores, enfermeras que están, Señor, batallando en esta pandemia, Señor. Líbrelos del peligro, así como lo he hecho durante todo este tiempo. Le damos gracias por todos aquellos que han sido recuperados de este virus o de cualquier otra enfermedad. Gracias, Señor, que usted los ha levantado para la honra y gloria suya, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pedimos también, Señor, oh Dios del cielo, por aquellos que no están, que todavía continúan enfermos, Señor. Que sea en su gracia y misericordia los levante, Señor, para que su nombre sea honrado y glorificado, para que su nombre sea conocido como un Dios de amor, un Dios de compasión, de misericordia. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana agradecidos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos la honra y la gloria también. Amén, Señor. Bueno, hermanos, amigos, que tengan el resto del día placentero, bendecido, lo mismo el resto de la semana. Y será hasta la próxima semana, si Dios nos lo concede. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.